Buenas a todos. Para mí es un honor y un placer volver a ser parte de este proyecto educativo, académico, científico. Me presento para los que no me conocen, soy Andrés Jiménez, médico especialista en diabetología, en obesidad y trastornos metabólicos, miembro de la Red de Atención Integral a la Diabetes del Instituto de Previsión Social. Y bueno, agradecido por esta invitación y cómo no aceptar, ¿verdad? Porque me apasiona esto, el abordaje de estas enfermedades cardiometabólicas. Y bueno, espero que disfruten y podamos aprovechar al máximo de esta charla. Vamos a hablar acerca de la obesidad y de lo que representa a nivel, cómo impacta o cómo repercute a nivel del equilibrio en el estado del completo bienestar del cuerpo de las personas o de los pacientes. Para eso tenemos nuestra agenda. Vamos a hablar acerca de la definición, vamos a entender qué es realmente la obesidad. Vamos a ver la epidemiología, la prevalencia en nuestro país y a nivel mundial. Vamos a hablar de cómo diagnosticar esta patología. También vamos a hablar acerca de la fisiopatología, la génesis, cómo se produce la obesidad, cómo poder clasificarla o cómo estadificarla también. Y por supuesto vamos a hablar acerca de cómo abordar de forma terapéutica. Conflicto de interés, no tengo ninguno. Y bueno, vamos a hablar del por qué realmente tenemos que conocer de esta patología. El Ministerio de Salud Pública publicó en el año 2011, según el reporte, que el 56% de la población paraguaya padece de sobrepeso u obesidad. ¿Qué significa esto? Que de cada 10 personas, 5 de ellos sufre o sobrepeso u obesidad, de los cuales 22% representa a la obesidad mórbida o a la obesidad extrema. ¿Cuáles son los factores que influyen o que propician o factores aceleradores que van a facilitar la génesis o la aparición de esta entidad patológica? Ahí vemos la cultura, el estatus, la profesión, la educación, la raza, la edad, el sexo, que son factores que van a ir propiciando. La cultura, nosotros hoy tenemos una cultura, acá en Paraguay tenemos una cultura de consumo de alto contenido calórico de los alimentos ultraprocesados. Esto también impacta a nivel mundial, no solamente en nuestro país. También tenemos el consumo excesivo de bebidas azucaradas, como por ejemplo el zumo de frutas, como por ejemplo las colas, las gaseosas, que van impactando a nivel del cuerpo, propiciando y acelerando la génesis de esta entidad. Vemos cómo en la edad también repercute la raza, la educación, la profesión. ¿Por qué la profesión? Porque hay profesiones que necesariamente implica o necesariamente deben ser sedentarios. Por ejemplo, oficinistas, bancarios, personas que trabajan frente a la computadora. Por ejemplo, estudiantes de medicina que hoy en pandemia están todo el tiempo sentados frente a la computadora como ustedes en este momento, ¿verdad? La educación también favorece propiciando la obesidad, o también la educación puede prevenir a la obesidad. Vamos a ver cómo impacta de forma positiva o de forma negativa. La obesidad afecta a nivel mundial a millones de personas. Por ejemplo, solo les voy a decir un dato, que actualmente 444 millones de personas hoy por hoy padecen de diabetes que están asociadas a la obesidad. Por eso debemos cada día conocer más a esta patología, reconocerla como tal, identificarla y también poder buscarla. Ya Hipócrates, 500 años antes de Cristo, ya nos hablaba acerca de la obesidad y la asociación con enfermedades cardiometabólicas. Probablemente él no podía explicar de forma fisiopatológica o científica o con evidencia científica, pero ya él describía de la asociación entre la obesidad y la muerte súbita. Avicena, aproximadamente en el siglo XI, ya podía describir y ya hablaba inclusive acerca de la asociación de estas enfermedades cardiocerebrovasculares con la obesidad. Por ejemplo, ya habla del ACV, de la obstrucción respiratoria, que hoy por hoy conocemos como el síndrome de apnea obstructiva del sueño, también la infertilidad, la disminución de la libido, que es el deseo sexual, y la muerte súbita.
Entonces vemos cómo en este recuento histórico, en este recorrido histórico, vemos cómo realmente la historia y la cultura, la sociedad, cómo influye, propiciando, cómo influye, facilitando, favoreciendo la obesidad o previniendo a esta enfermedad. Hablamos hoy, la nueva pandemia, ¿será que la obesidad va a ser la nueva pandemia? Y la respuesta es sí. La respuesta es que realmente si comparamos pacientes o personas infectadas a nivel mundial por el SARS-CoV-2, o sea, el COVID-19, versus la cantidad de personas a nivel mundial que padecen de sobrepeso u obesidad, realmente hay una diferencia exponencial a favor de la obesidad. Entonces realmente estamos viviendo una pandemia, pero asociar la obesidad, la diabetes y todas las enfermedades asociadas con la obesidad, que también entran en un sinergismo con las patologías infecciosas, como por ejemplo el SARS-CoV-2, estamos viendo entonces un nuevo término que se acuñó ya hace algunos años, que se llama el sinergismo. Hoy por hoy conocemos como la sindemia. ¿Qué significa sindemia? Significa que concomitantemente hay patologías de base como la obesidad y otras enfermedades crónicas que no se pueden transmitir de persona a persona, asociadas a enfermedades infecciosas como por ejemplo el coronavirus. Como en una persona se van nucleando, se van asociando, se van enlazando entre sí y van cambiando desfavorablemente el pronóstico de estos pacientes. La obesidad, tenemos que reconocer lastimosamente que apenas en el año 2012, desde ese año fue reconocida como una enfermedad. Anteriormente a la obesidad se le conocía como un estado o una condición de acúmulo excesivo de grasa o de tejido celular subcutáneo. Hoy por hoy reconocemos a la obesidad como una enfermedad instaurada de múltiples causas y fíjense ustedes que apenas en el año 2012 la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos reconoce a la obesidad como una patología, como una enfermedad que va propiciando o que consecuentemente va a generar complicaciones o repercusiones en el estado del cuerpo. La obesidad entonces hoy por hoy cumple con los requisitos, con los criterios establecidos, con los estándares de enfermedad. Por eso hoy le podemos reconocer a esta entidad como una enfermedad y ya no más como un estado estético, como una condición del cuerpo. Entonces reconocemos como una enfermedad que va generando o que va a facilitar las complicaciones y va a aumentar la mortalidad de las personas que la padecen. Entonces, para ir entendiendo, debemos reconocer, entender y comprender que la obesidad es una enfermedad del tipo neuroendocrino de múltiples causas. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros mismos, estudiantes de medicina, profesionales de la salud, entendamos y comprendamos por fin de que la obesidad es una enfermedad neuroendocrina, que no es resultado de una falta de voluntad o que no es resultado de una falta de autoestima o de una autoestima muy baja. Cuando nosotros entendamos esto, probablemente va a mejorar mucho el pronóstico y va a bajar la incidencia a nivel mundial. Entonces ya no le vamos a juzgar a pacientes que la padecen de esta enfermedad, ya no nos vamos a burlar de estos pacientes, porque realmente vamos a entender de que es una enfermedad que va mucho más allá de simplemente la voluntad o el deseo de bajar de peso o el deseo de estar físicamente en buen estado. Debemos reconocer que tiene múltiples causas, es una enfermedad heterogénea, que tiene implicancias, muchas aristas, por ende debe ser tratado de una forma multi e interdisciplinaria, no solamente por el médico o no solamente por el personal o el licenciado en nutrición. Entonces, clásicamente vamos a entender o clasificar o definir a la obesidad como el exceso de tejido adiposo. Pero ese tejido adiposo va a ser tan representativo que puede llegar a afectar a todo el cuerpo y a todos los órganos del cuerpo. No solamente es de vital importancia en cuanto a la cuantía del tejido adiposo, del tejido graso, sino que también influye mucho la distribución. Por ejemplo, si comparamos una persona
con normopeso, es decir, con un índice de masa corporal dentro de los límites, que luego va aumentando de peso a expensas de un tejido graso visceral, es decir, acúmulo de grasa en la panza, la famosa pancita cervecero. Probablemente si comparamos ese paciente o esa persona con otro, con un obeso que tiene una distribución equitativa del tejido graso, pero más predominantemente en el tejido celular subcutáneo antes que la visceral o abdominal, probablemente aquel que tiene normopeso con panza puede liberar sustancias más inflamatorias y probablemente tiene más riesgo cardiovascular que aquel obeso con una distribución unánime o equitativa del tejido graso en todo el cuerpo. Entonces ahí no solamente implica el peso, debemos entender que la distribución es muy importante para poder hacer el pronóstico o la predicción de estos pacientes en cuanto al riesgo, al cálculo del riesgo cardiovascular. Entonces, ¿cómo podemos definir? Entonces, también, ¿cómo podemos diagnosticar? Acá está el secreto, acá tenemos la llave de cómo realmente podemos comprender y cómo podemos diagnosticar esta patología, que es muy fácil y no necesita de métodos muy sofisticados para poder diagnosticar esta enfermedad. Entonces, ¿cómo hacemos realmente el diagnóstico? El diagnóstico más utilizado hoy por hoy, de bajo costo, que no necesita de mucho entrenamiento, que tampoco necesita de muchos personales con mucha experiencia o personales muy preparados para hacerla, es el método del cálculo de índice de masa corporal. Es un método sencillo que tiene sus ventajas, pero a su vez tiene sus desventajas. Por ejemplo, ¿cómo hallamos el índice de masa corporal? Es una fórmula muy sencilla que todos podemos hacer. Ahora mismo podemos hacer de forma rápida y práctica. Simplemente debemos hacer el cálculo de peso sobre altura al cuadrado, es decir, por decirte 1,73 m por 1,73 m va a salir un número, y eso dividimos entonces el peso sobre el cálculo que acabamos de hacer, que significa entonces peso sobre altura al cuadrado. Eso nos va a dar un valor, por ejemplo, de 20 a 24,9 o 25, para hacer de forma más práctica. Podemos entender que estamos entonces dentro del rango normal. De 25 a 30 hablamos de un sobrepeso, de 30 a 35 hablamos de una obesidad tipo 1, de 35 a 40 hablamos de una obesidad tipo 2, y luego ya así sucesivamente hablamos de una obesidad extrema u obesidad mórbida. Entonces, para hacer el diagnóstico es un método muy sencillo, muy fácil, que todos podemos hacer en la casa. También otra forma de diagnosticar es a través de métodos más costosos, más sofisticados, más tecnológicos, como por ejemplo una tomografía, una resonancia magnética, o también por el método de la antropometría, que es simplemente evaluando a través del plicómetro, por ejemplo, viendo el pliegue cutáneo y haciendo la medición en puntos muy específicos que tiene un punto de corte para el diagnóstico de obesidad o sobrepeso. Entonces, también otro método muy sencillo para diagnosticar es tener en cuenta el índice cintura-cadera, que esto más o menos nos tiene que salir 0,9, mayor de 0,9 en las mujeres ya hace el diagnóstico de obesidad, y de 1,0 de 1 hace el diagnóstico en el hombre. Acá vemos un esquema más o menos del código genético, de lo que representa o de lo que implica el estado o la vía intrauterina. Ya vemos la implicancia del estado de materno-fetal en la codificación genética que nos va a pronosticar o predecir si ese paciente va a tener o no obesidad. Esto veíamos luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando mujeres embarazadas con desnutrición tenían hijos, y estos hijos a posteriori desarrollaban obesidad y por ende enfermedades cardiometabólicas, aumentando exponencialmente el riesgo y aumentando la mortalidad. ¿Por qué? Por la teoría del gen ahorrador. ¿Qué significa esta teoría? ¿Cómo explicamos esta teoría? La teoría del gen ahorrador nos habla y nos menciona y nos dice acerca de que el cuerpo reconoce al descenso de peso como una amenaza.
Entonces, cuando nosotros mantenemos un peso estable mayor a 6 meses, entonces, y luego hay una subida, una bajada o una diferencia en el peso corporal, el cuerpo interpreta como una amenaza. Entonces, desencadena y activa los neurotransmisores que aumentan el hambre. Son hormonas orexígenas que trabajan a nivel del hipotálamo, que tienen receptores a nivel del núcleo arcuato en el cuarto ventrículo, que van a aumentar y van a generar y propiciar el consumo de alimentos. ¿Por qué? Porque el cuerpo se ve amenazado ante el descenso de peso. Esto ya se hablaba después de la Segunda Guerra Mundial, cuando mujeres desnutridas luego, tanto hijos como las madres, desarrollaban sobrepeso y obesidad. Entonces hay una regulación fisiológica del equilibrio energético normal propio del cuerpo. Entonces vemos que cuando hay una alteración o una desregulación en esta fase hormonal, vemos que la obesidad empieza a generarse. ¿Por qué? Como resultado de una acumulación excesiva de tejido celular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto resulta de un desbalance energético muy positivo, comparando a la cantidad de energía que se va perdiendo. Entonces debemos entender de que en el desarrollo de la obesidad hay un componente genético poligénico. Múltiples factores se ven afectados o se van entrelazando entre sí para poder generar y que una persona padezca de sobrepeso u obesidad. También tenemos el factor ambiental, como la malnutrición, la dieta, la dieta saludable, que va obviamente a favorecer el normopeso, pero también si hay una disregulación o si hay malos hábitos o algunos trastornos en el hábito alimenticio, probablemente va a favorecer la obesidad. A eso llamamos a estos factores, como el sedentarismo, la falta de actividad física, la falta de ejercicio, llamamos entonces factores ambientales. Entonces podemos dividir en 3 componentes que van a propiciar o van a generar una disregulación hormonal. Por ejemplo, el sistema periférico aferente, el núcleo herciforme del hipotálamo y el sistema eferente. Esta es una gráfica muy famosa de una serie que quité la idea, donde vemos cómo la genética y la epigenética, cuando se van uniendo o se van encontrando entre sí, va a propiciar y va a generar la aparición de la obesidad. Este es un símbolo muy famoso de la serie Dark, ¿verdad? Donde explicaban que cuando se encontraban en el punto exacto, en el día exacto, en el año exacto, cuando estos 3 factores coincidían en el mundo, en el universo, generaba una reacción. Asimismo, la obesidad es producto de la genética, la epigenética y los factores ambientales. Entonces no podemos decir que la obesidad es meramente hormonal o meramente genético. Tampoco que es producto meramente del resultado de un factor ambiental o de malos hábitos. Y tampoco podemos decir de que simplemente es a consecuencia de la epigenética, sino que realmente cuando estos 3 factores principales se van uniendo, enlazando entre sí, van a generar y propiciar la aparición de la obesidad. Acá vemos más o menos un resumen de toda la alteración del eje, de todo lo que va generando y lo que va a repercutir a nivel del cuerpo, a nivel del estado de la salud, de forma negativa, el impacto que va a generar esta patología. Así vemos claramente cómo la obesidad tiene una repercusión a nivel de la célula beta, lo que conocemos como lipotoxicidad. Esta lipotoxicidad hace que se acelere la destrucción de las células beta, propiciando obviamente o acelerando la aparición de la diabetes. Así también daña a las células alfa pancreáticas, también produce una alteración en la microbiota intestinal. Hoy por hoy vemos que la microbiota intestinal también está ligado a la génesis de esta enfermedad. Vemos cómo afecta al riñón también, cómo afecta a los neurotransmisores a nivel del cerebro, la amilina en las células beta, cómo va a producir un estado de inflamatorio, un estado que nosotros conocemos como estado proinflamatorio o inflamatorio de bajo grado. Es por eso que veíamos o estamos viendo que cambia el pronóstico o que empeora el pronóstico en pacientes infectados asociados a la obesidad o a la diabetes.
porque el paciente que tiene obesidad per se ya tiene un estado de inflamación de bajo grado. Vemos cómo va afectando también las incretinas, que son hormonas que se liberan en el sistema digestivo, que van a propiciar o que van a estimular a la secreción y síntesis de insulina. Vemos cómo el tejido adiposo también, el tejido visceral o el tejido graso o la grasa visceral o abdominal también va a tener una repercusión de forma negativa al tejido celular corporal total. Vemos cómo también va a generar a nivel muscular una resistencia a la insulina. Entonces todos estos mecanismos vemos cómo van a facilitar la aparición de complicaciones, que podemos dividirla a través de este mapa conceptual, a través de este esquema, a través de este dibujo, cómo podemos dividirla en complicaciones asociadas al sexo. Por ejemplo, vemos complicaciones a nivel pulmonar. La obesidad per se propicia, favorece la aparición del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Este síndrome de apnea obstructiva del sueño, ya conocido como SAOS, lo que va a generar es, va a aumentar el riesgo cardiovascular porque es la primera causa de una hipertensión arterial secundaria. Entonces, mucho ojo al identificar a los pacientes con obesidad. ¿Por qué? Porque el paciente puede estar padeciendo de síndrome de apnea obstructiva del sueño, produciendo una hipertensión refractaria al tratamiento y va a aumentar exponencialmente la mortalidad de ese paciente. Vemos también a nivel óseo cómo va alterando, cómo va favoreciendo la aparición de osteoporosis, de osteopenia. Vemos a nivel gastrointestinal cómo cambia la flora intestinal, la microbiota, produciendo una disbiosis, donde acá no sabemos el famoso dicho el huevo o la gallina, que apareció primero. La obesidad empezó a dañar, produciendo una disbiosis, produciendo un daño, una alteración en la microbiota intestinal, o primero fue apareciendo la disbiosis o la alteración en la microbiota intestinal, favoreciendo la obesidad. Esa es la pregunta que nos hacemos. También produce o favorece la hipertensión arterial o empeora el pronóstico en pacientes con hipertensión arterial ya diagnosticada. Propicia y favorece la aparición de diabetes. Está altamente ligado. Hoy por hoy no podemos hablar de diabetes o no podemos hablar de obesidad sin hablar de estas patologías que están estrechamente asociadas. Propicia también la formación de placa ateromatosa, consecuentemente aumentando el riesgo de accidente cerebrovascular y también de infartos a nivel del miocardio. También aumenta las enfermedades, tiene una incidencia a nivel de las enfermedades biomecánicas, por ejemplo, artrosis. ¿Por qué? Porque la articulación de la rodilla, por nombrar una, se ve alterada o se ve afectada por la sobrecarga del peso del paciente sobre esta articulación, dañando ampliamente y dañando severamente a esta articulación, favoreciendo la discapacidad. Vemos también a nivel hepático cómo está estrechamente ligado o asociado a lo que hoy conocemos como NASH, que es la esteatohepatitis no alcohólica. También la estatosis hepática. Anteriormente nosotros veíamos la estatosis hepática como un estado de depósito del hígado o del hepatocito que acumulaba grasa, pero simplemente veíamos eso anteriormente, pero hoy vemos y reconocemos a la estatosis hepática como una entidad que va a predecir y nos va a ayudar a poder cuantificar la magnitud de las complicaciones de la obesidad y de la diabetes, porque están estrechamente asociadas entre sí. Favorece también en el sexo masculino el cáncer de próstata, el cáncer de vejiga, el cáncer de estómago, y en las mujeres hablamos siempre del cáncer de mama, que está estrechamente asociada a la obesidad. Entonces, la fisiopatología, para hacer una conclusión y una síntesis, va mucho más allá de lo que es realmente el comer demasiado o tener muchos alimentos en demasía. Realmente no solo se puede basar o no podemos simplificar en el consumo excesivo de calorías simplemente, sino que hay un mecanismo, una red, una especie de situaciones
moleculares que se van activando para propiciar o para aumentar el consumo o para generar el consumo excesivo de calorías en el paciente, obviamente teniendo como resultado final la obesidad o el sobrepeso. Entonces el tratamiento no solamente debe basarse en la disminución de las calorías, sino que tiene que ser tratada y abordada de una forma multi e interdisciplinaria, donde el psicólogo o el psiquiatra también tiene un protagonismo o una participación muy importante en el abordaje de esta patología, porque el paciente que padece de obesidad probablemente o muy probablemente padece también de ansiedad, padece de un estado de depresión o de otros tipos de trastornos. Ya hoy las guías nos hablan, y estamos viendo en consultorio, que niñas o niños o adolescentes con obesidad, que hoy por hoy diagnosticamos, tenemos que pensar en adolescentes que fueron probablemente abusados. Tenemos que descartar esa posibilidad, porque el abuso consecuentemente produce un trastorno de ansiedad, depresión, un estado que va a generar y va a despertar todos estos neurotransmisores que son simplemente hormonas que van a desencadenar o van a aumentar la sensación de hambre, disminuyendo ampliamente la sensación de plenitud o la sensación del famoso estoy lleno. Entonces el tratamiento es multidisciplinario, implica mucho abordaje, muchos fármacos, mucha disciplina y evidentemente seguimiento. Ya sabemos todos que la solución a este problema es una alimentación saludable. Probablemente no le estoy diciendo absolutamente nada nuevo, pero hoy por hoy, si cerramos o si concluimos con este concepto, ya podemos dar como lograda esta charla. ¿En qué sentido? Que si hoy entendemos que la alimentación saludable obviamente es el factor más importante o el pilar más importante para prevenir esta patología o para tratarla, es realmente muy complicado y no se puede sostener en el tiempo. De ahí vemos el fracaso continuo, el fracaso persistente, y también como estos pacientes vemos que aumenta el nivel de deserción, porque estos pacientes no son constantes, porque no se ven estimulados, porque está demostrado que solamente el 20% de los pacientes que sufren obesidad pueden combatir a esta enfermedad solamente con una alimentación saludable. El resto vemos que van fracasando, porque hay una serie de situaciones que van a generar que el paciente no se alimente de forma saludable. Todas las compañías o todas las empresas que producen alimentos gastan millones de dólares haciendo el estudio de cómo generar adicción a los alimentos, como por ejemplo alimentos adictivos. Hoy por hoy debemos saber de que los alimentos adictivos son aquellos alimentos que están conformados 50% por grasa y 50% de carbohidratos. Esa unión perfecta entre 50% y 50% de grasa y carbohidratos, y aparte se le agrega sal, hace realmente que se activen receptores específicos, aumentando y liberando sustancias u hormonas que van produciendo una sensación de bienestar o una sensación de placer. Es por eso que muy probablemente aquellos pacientes que sufren de ansiedad, de depresión, de tristeza, alegría o cualquier tipo de trastorno o una disfunción neurohormonal van a refugiarse en las comidas, porque van a liberar una especie de endorfinas, que esto va a generar una especie de sensación de bienestar. Entonces, la alimentación saludable es el principal pilar en el tratamiento, pero evidentemente esto no se puede sostener en el tiempo. Por eso cada vez estamos más lejos de la cura, porque cada vez vemos cuáles son los factores que están asociados que favorecen la aparición de esta entidad. Recordando, obviamente, los vegetales, el consumo de frutas, el consumo de fibras, que esto también tiene una repercusión o implica una connotación a nivel estatal, que significa que esto es una política de Estado. Por ejemplo, no podemos comparar el precio de los panificados versus las frutas y verduras. Las frutas y verduras no tienen mucho sabor, no son adictivos para los niños, para los adolescentes
y también para las personas adultas, tampoco, y es muy costoso, porque esto es una política de Estado que hace que estas frutas y verduras estén por encima en cuanto al valor, muy por encima de los panificados o de las harinas refinadas que van a generar o favorecer el sobrepeso y la obesidad. Entonces, la alimentación saludable, debemos reconocer que la dieta, una alimentación equilibrada, adaptada a nuestra cultura y adaptada a nuestro país, probablemente sea el factor más importante, solo que debemos trabajar en que esto sea sostenible en el tiempo. Hoy por hoy vemos de que hay un grupo de estudiantes de medicina que hicieron o que quitaron comidas o alimentos típicos, por ejemplo chipaguazú, light, ¿verdad? O bajo contenido en grasa y bajo contenido calórico, que esto podíamos equilibrar con otros tipos de alimentos. Entonces no siempre la alimentación saludable representa cambiar totalmente los alimentos, reemplazar totalmente los alimentos, sino que simplemente esto se basa en lograr y conseguir estratégicamente poder equilibrar los alimentos que son propios de nuestra cultura. Entonces el secreto está en la disminución calórica, es decir, restricción calórica. La actividad física y el ejercicio. Me pueden preguntar en qué rol cumple o qué papel cumple la actividad física o el ejercicio en esta patología. Realmente, si nosotros queremos bajar de peso, tenemos que hacer realmente mucha actividad física y quemar muchas calorías para poder generar una disminución del peso. Entonces, realmente, si comparamos estos dos pilares como la alimentación saludable o restricción calórica versus actividad física, ampliamente la disminución o restricción calórica supera a la actividad física o al ejercicio en cuanto a disminución del peso. Pero así también la actividad física va a generar un mantenimiento del peso y un estado saludable. Por ejemplo, si nosotros hoy aplicamos lo que la OMS o la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos nos recomiendan, que son 30 minutos de caminata de leve a moderada por día, en 5 días, probablemente no vamos a lograr una disminución importante de peso, pero sí vamos a generar o propiciar un estado saludable o el mantenimiento del peso corporal. Entonces debemos entender que la actividad física y el ejercicio no representa el pilar principal en el abordaje terapéutico, porque el paciente tendría que hacer un sobreesfuerzo muy importante o muy drástico para realmente quemar todas las calorías que consumió en el día. De ahí entonces desmentimos a aquellos pacientes o aquellas personas que dicen voy a comerme todo esto, total, después voy a ir a entrenar en el gym. Pero también si por ejemplo estratégicamente logramos indicar a los pacientes o prescribir algún tipo de ejercicio específico, como por ejemplo aquellos ejercicios aeróbicos, pero también aquellos ejercicios que implican de utilización de músculos, o sea, de musculación, podemos utilizar o preferir la utilización o reclutamiento de músculos de gran tamaño, como por ejemplo los músculos de las piernas. Entonces esto va a generar obviamente mayor consumo de energía y eso va a repercutir de forma importante a nivel del descenso de peso de estas personas. Entonces debemos entender de que la restricción calórica, la alimentación saludable es el principal factor en el abordaje terapéutico de esta patología. Luego, secundariamente, tenemos la actividad física que nos va a ayudar a mantener el peso y una actividad física de leve a moderada como caminata nos va a ayudar también a disminuir la prevalencia o los niveles de azúcar, a disminuir la presión arterial y a disminuir exponencialmente el riesgo cardiovascular y por ende la mortalidad de estas personas. Debemos entender también de que una pregunta que siempre me hacen es ¿cuánto debo bajar de peso? Los pacientes me dicen ¿cuánto es mi objetivo? Realmente el objetivo que debemos lograrnos o la meta que debemos ponerle a nuestros pacientes o a nosotros mismos si es que la padecemos de esta enfermedad
es el descenso leve de peso. No solamente implica llegar al objetivo del peso ideal, sino que simplemente bajamos o hacemos que el paciente genere un descenso de peso entre el 7 al 10%, vamos a generar un impacto de forma exponencial, disminuyendo ampliamente el riesgo de estos pacientes y obviamente disminuyendo la mortalidad. Entonces, otro concepto que quiero que llevemos a la casa es de que no necesariamente debemos llegar al peso ideal, sino que si logramos que nuestro paciente disminuya entre un 5, 7 y 10% del peso total en cuanto a disminución, vamos a lograr un impacto benéfico en nuestros pacientes. El objetivo a largo plazo debe ser realmente llegar al peso ideal, pero nuestra función y nuestro centro de atención la diana de todo lo que hacemos tiene que ser realmente generar un impacto a nivel del descenso de peso, pero no a nivel cuantitativamente, sino cualitativamente. Pero sí, a largo plazo probablemente debemos trazarnos una meta de llegar al peso ideal. Vemos también que cuando vamos a hacer el abordaje terapéutico de estos pacientes, necesariamente debemos hacer la estratificación de riesgo. ¿Qué significa? Debemos hacer el score. ¿Qué tanto el paciente tiene el riesgo o tiene la posibilidad o probabilidad de desarrollar un evento cardiocerebrovascular? Esto se hace a través de un cálculo. Son calculadoras, son aplicaciones tecnológicas muy sofisticadas que nos van clasificando entre riesgo cardiovascular bajo, muy bajo, alto y muy alto riesgo cardiovascular. Entonces, esta estratificación de riesgo, que nos lleva también a una clasificación o un estadio, nos va a orientar ampliamente a si vamos a ser muy drástico en cuanto al descenso de peso. Entonces, hoy por hoy contamos con fármacos antiobesidad que podemos clasificar en cuanto a la duración de corto tiempo y de consumo a largo plazo, por ejemplo, de menos de 12 semanas, y los fármacos que están aprobados que podemos indicar en más de 12 semanas, como por ejemplo la fentermina y el topiramato. Esta asociación ampliamente mejoró y está aprobada y está demostrada con evidencias científicas representativas de forma estadísticamente que podemos usar de forma a largo plazo. Pero ¿qué es lo que vemos? Que acá también en la farmacología o en los fármacos que usamos para el tratamiento de esta patología, también vemos una alta prevalencia de fracaso, porque hay que reconocer que cuando el paciente deja de consumir estos fármacos, entonces vuelve o reaparece, o el paciente vuelve con la reganancia de peso. El efecto yo-yo, muy conocido por la mayoría, o la reganancia de peso, ¿por qué se da? Porque hay mecanismos que se activan, como expliqué al inicio de la charla, que se van activando porque el descenso que vamos produciendo nuestros pacientes va a generar que el cuerpo se sienta como amenazado. Entonces va a activar 80 neurotransmisores que van a propiciar, favoreciendo más la ganancia de peso. Es por eso que debemos atacar a estos neurotransmisores. De ahí yo venía diciendo de que probablemente cada vez estamos más lejos de la cura de esta enfermedad. Y hoy me dicen, y bueno, los fármacos perfectos, como por ejemplo el Olistal, la fentermina, hay unos fármacos que ya se sacaron, que la FDA, que es la institución a nivel internacional que se encarga de aprobar el fármaco para el tratamiento de una enfermedad u otra, entonces ya quitó algunos de estos fármacos. Tenemos hoy por hoy la liraglutide, que es una hormona, una análoga, es una sustancia que molecular a través de la biotecnología se pudo hacer muy analógico o muy parecido, pero en la redundancia, a las hormonas enteroendocrinas, es decir, a las hormonas que se liberan en el tubo digestivo. Estas hormonas, como la GLP-1 y la GIP conocidas, las dos más famosas, tienen no solamente un impacto importante en el descenso de peso, sino que también tienen un impacto importante en
en el control metabólico de pacientes con diabetes, es decir, en el control glucémico, también exponencialmente disminuye ampliamente el riesgo cardiovascular. Hoy por hoy, esta hormona llamada liraglutide, hoy por hoy fármaco análogo, encontramos, inclusive en nuestro país, encontramos esta sustancia y está reconocida como la hormona o el fármaco de primera línea que se prefiere para el tratamiento y el abordaje de esta enfermedad. Hablamos también de la cirugía bariátrica. Si hacemos un censo, un interrogatorio, vemos y decimos, bueno, ¿quiénes están a favor y quiénes son los médicos que estamos en contra o que estamos a favor? Particularmente, nosotros vemos resultados muy positivos con este procedimiento, diría yo, muy drástico, que es la famosa cirugía metabólica o la cirugía que cura la obesidad. Está demostrado que este procedimiento quirúrgico, que tiene varias técnicas, llamada cirugía bariátrica, si el paciente es diabético, a su vez tiene un índice de masa corporal muy elevado, con una obesidad extrema y una obesidad mórbida, vemos de que si este paciente se encuentra dentro de los primeros 5 años del diagnóstico de diabetes y el paciente es sometido a esta cirugía metabólica, vemos una remisión de la diabetes. Entonces ahí es donde podemos hablar de la cura. Pero si luego el paciente a través de este procedimiento fracasa y vuelve a generar una reganancia de peso, va a volver a aparecer la diabetes. Entonces no podemos hablar de la cura, sino de una remisión de la diabetes. El tratamiento quirúrgico de la obesidad hoy por hoy está cobrando mucho más auge, o sea, está llegando a más lugares, ya está cada vez más accesible, ya es más asequible para cualquier paciente que sufre de obesidad. Pero también es cuestión de que nosotros como estudiantes y como profesionales médicos cambiemos el chip y le veamos a la cirugía metabólica como una probable, no como la cura de la obesidad, pero probablemente como uno de los que la evidencia científica nos demuestra y nos da la seguridad y la certeza a través de los estudios de que es el procedimiento que tiene más éxito a largo plazo. Pero así también la cirugía bariátrica no es la cura. La cirugía bariátrica vemos que a los 5 años post procedimiento probablemente hay que intervenir con otros fármacos otra vez porque el paciente puede volver a tener o a sufrir una reganancia de peso. Entonces vemos que hay tipos de cirugía bariátrica, otras que ya no se prefiere, que no se usan, pero si el paciente tiene alto riesgo cardiovascular y tiene un índice de masa corporal muy aumentado, probablemente el bypass gástrico sería la solución a corto y mediano plazo. Pero debemos reconocer entonces que esta enfermedad es una enfermedad que tiene múltiples causas, que no es resultante de una baja autoestima o de que el paciente no se quiere o de que el paciente simplemente no tiene voluntad de cambiar su estado o su condición, sino que hay cientos de factores hormonales, moleculares, genéticos que van a influenciar a favor de la aparición de esta patología cada vez más prevalente. Entonces, lo que nosotros como médicos y como profesionales de la salud, como estudiantes de medicina, lo que debemos hacer es alterar el factor tiempo en la progresión de la historia de esta enfermedad, específicamente la obesidad. Esta es una serie, como siempre digo, muy famosa, la famosa serie Dark, donde ellos podían alterar el tiempo, el factor tiempo. Nosotros hoy como profesionales de la salud estamos llamados a a sufrir de la inercia terapéutica, es decir, normalizar lo que está mal. No ver a un paciente con obesidad y decir, está ágil, está subiendo de peso, no, sino simplemente parar ahí y decir, y reconocer y decir, estamos ante una entidad, ante una enfermedad, debemos reconocerla como tal y debemos alterar la progresión de la historia de esta enfermedad en el paciente. Entonces nosotros estamos llamados como médicos a tener que intervenir, reconocer, diagnosticar, clasificar, estratificar el riesgo y obviamente intervenir en esta patología. Entonces, como decía Dark, la pregunta no es cómo intervenimos, porque no hay una fórmula mágica, no tenemos el fármaco ideal y tampoco tenemos el procedimiento quirúrgico que va a curar esta enfermedad, pero sí sabemos en qué momento de la historia de la progresión de esta enfermedad debemos intervenir para que esto no tenga una repercusión de forma muy negativa. Entonces ya Dark nos
podemos hacer esta analogía que ya no decía, la pregunta no es cómo, sino cuándo. Cuándo realmente intervenimos en el paciente que sufre de obesidad. En qué momento de su historia estamos interviniendo. Entonces con eso quería agradecerle a todos por su atención. Si tienen algunas preguntas, entonces espero no les haya aburrido y que realmente puedan estar mucho más sensibles ante esta enfermedad que en los próximos años va a cobrar realmente una preponderancia, una implicancia y una importancia real, porque no estamos viéndole a la obesidad como una enfermedad que va a dañar y atacar a todos los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, muchas gracias y atento a las preguntas. Muy buenas a todos, yo soy la licenciada Leticia Báez, nutricionista. El día de hoy les voy a hablar de un plato tradicional paraguayo que es la chipa guazú. La chipa guazú está hecha a base de choclo y normalmente acá en mi país se consume en las festividades, ya sea cumpleaños, ya sea Semana Santa, encuentros de fin de año o encuentros familiares. La chipa guazú normalmente en estas festividades va acompañada de proteína, pero como es un plato completo también se puede servir una buena porción y acompañar solamente con ensalada. Uno de los aspectos resaltantes de este plato es que se utiliza un queso que es el queso Paraguay, que es un queso blanco, magro, originario acá de Paraguay, con bajo tenor calórico y es muy saludable. Ahora a continuación les dejo con la receta. Continuamos entonces con la receta. Para realizar por lo menos 1 kilogramo de chipaguazú vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 125 gramos de manteca. Esta manteca se puede reemplazar por aceite. 3 huevos enteros. 200 gramos de queso Paraguay, muy importante. 500 gramos de choclo. 200 ml de leche. Y 100 gramos de cebolla. La cebolla la cortamos bien finamente. Ahora en una sartén vamos a sofreír un poquito, vamos a derretir nuestra manteca para luego poder agregarle la cebolla. Ahora le agregamos la cebolla ya finamente cortada. En este caso corté en pedazos bien pequeños para que en la preparación no se sienta, pero esto ya es a gusto de cada uno. Vamos a dejar que se cocine un poquito la cebolla. Y luego esta preparación vamos a reservar porque la vamos a usar después. Ahora en una licuadora vamos a agregar el choclo, la totalidad del choclo. También vamos a agregar los 3 huevos. Así como la leche. Y esta preparación vamos a licuar dependiendo de cómo se quiere la chipa guazú, si se quiere un poquito más con grumos, si se quiere un poquito más fino. Bueno, eso depende del gusto de cada persona. En este caso vamos a licuar muy bien. Luego todo esto vamos a verter en una fuente, en un bol, y le vamos a agregar nuestra preparación anterior que habíamos hecho con la manteca y la cebolla. Esto va a permitir que se mezclen mucho mejor los ingredientes. Luego vamos a agregar el queso en trozos pequeños. Es muy importante agregar una buena cantidad de queso para que la preparación tenga ese sabor a queso característico. Y luego un poquito de sal a gusto. Se puede también degustar para ver si la cantidad de sal es adecuada o no. Luego vamos a poner una fuente apta para horno.
y más o menos a 200 grados vamos a precalentar el horno y a meter nuestra preparación por lo menos media hora, 40 minutos, hasta que la superficie esté dorada. Ahí ya está lista nuestra chipa guazú, súper deliciosa, súper completa con todos los ingredientes.